Bienvenidos a una nueva conversación en Litoral Press TV. Durante esta semana hemos sido testigos del anuncio de uno de los mayores fraudes en la historia de Carabineros de Chile. Ha aparecido en la prensa cómo se gestó, quiénes son los implicados, pero poco se ha hablado de las consecuencias sociológicas que puede tener este hecho de corrupción dentro de Carabineros en la sociedad. Queremos abordar este tema en profundidad y nos encontramos con el doctor en sociología, Christian Parker, que pertenece al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenido, Christian Parker. Hola, ¿qué tal? A Litoral Press TV. Sí. Un tema preocupante, lo decía en la introducción. ¿Qué pasa si los carabineros, que dentro de la historia de Chile han sido como nuestro baluarte de moralidad, uno se jacta que los carabineros son incorruptibles, empiezan a tener este tipo de problemas? Si ya uno no puede confiar en ellos, ¿en quién creer? Bueno, efectivamente, como tú dices, si uno mira y analiza las distintas instituciones de este país, y sobre todo lo que uno ve a nivel de las encuestas de opinión, cuando se pregunta ¿usted en quién confía y en qué tipo de instituciones? Siempre históricamente, en distintos periodos, ha aparecido varias instituciones, pero entre las más destacadas que hay más confianza es en Carabineros y en las iglesias. Y el problema es que ha habido un problema con las iglesias por toda la situación de corrupción sexual, podríamos decir, ¿no? Y Carabineros era una de las pocas instituciones, por lo tanto, que iba quedando como donde la gente más confía, dado que históricamente también había ido cayendo todo el tema de la confianza en instituciones tanto gubernamentales como también en grupos dirigentes políticos, en Congreso, etc. El problema del descrédito de las instituciones es un problema de construcción de la sociedad, es un problema de construcción de la sociedad civil y es un problema de funcionamiento de la democracia. Entonces, no es solo el tema de que si los policías son confiables o no, es más a fondo. ¿Hasta qué punto existen instituciones sólidas que construyan la sociedad? Y bueno, y la policía en nuestro país ha sido una de las instituciones fundamentales, sobre todo porque Carabineros es una de las pocas policías nacionales que está en todo el país, que tiene ese contacto directo con la ciudadanía a nivel de territorio, de localidad, de comunidad. Y yo diría, efectivamente, ha sido un baluarte donde la gente dice, aquí hay en quién apoyarse, hay en quién confiar y que actúa rectamente, ¿no? Entonces, cuando se rompe esa confianza en el agente de la ley, entonces se rompe la confianza en la ley. ¿Cuál debería ser entonces la condena moral que deben recibir estas personas que están, porque estamos hablando hasta ahora, hasta lo que se sabe ahora, de un hecho puntual, pero muy mayor a lo que había ocurrido antes? Carabineros ha tenido este problema puntualmente antes, pero parece, por los números que entregó el mismo general director, nunca en esta proporción. ¿Cuál debería ser entonces la condena moral de la ciudadanía a las personas que cometieron este hecho en esta institución, que por lo que desprendo de sus palabras también, cuando son agentes de orden y de ley, es doblemente reprochable? Exactamente. Es precisamente haciendo, valga la diferencia, pero haciendo la comparación, por ejemplo, con el sacerdote. O sea, ¿qué pasa cuando el sacerdote se cae? Para decirlo en términos de lenguaje simple. ¿Qué pasa cuando el policía, el carabinero se cae? ¿No? O sea, nosotros estábamos orgullosos de siempre decir a todos los extranjeros, nuestra policía, si uno trata de sobornarlo, resulta que también le aplican un parte por intento de soborno. Y eso que no ocurre, ¿no es cierto?, en todas las policías, la inmensa mayoría de las policías de América Latina, por ejemplo, donde sabemos que el tema de pasar dinero por ahí es usual. La mordida le llaman. La mordida en México. Exactamente. Entonces, yo creo que la condena moral, ¿ya?, yo diría más que un escándalo, hoy, pobrecitos estos niñitos que están haciendo cosas malas, ¿no? Yo creo que hay algo más fuerte que hay que hacer, ¿no? ¿Más fuerte en qué sentido?
en el sentido de una protesta ética ciudadana. Ya. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, nosotros los ciudadanos nos merecemos una policía incorruptible, intachable. ¿Mm? El país, ¿no?, se merece, ¿no?, y es indignante que ocurra este tipo de situaciones. Yo no quiero ser purista con esto. En todas las instituciones siempre van a haber personas, ¿no es cierto?, que tentadas por distintos motivos hagan una serie de dificultades, pero el tema es que institucionalmente se tienen que tomar medidas drásticas. Acá Y públicas. para que también coarten a las demás personas que tengan de alguna manera intenciones, y se lo digo, de ser corruptibles, porque hace poco veíamos y nos enorgullecíamos nuevamente de un carabinero, un suboficial que había rechazado 60 millones de un narcotraficante. Claro. Pero acá son oficiales. ¿Puede provocar también ahí un problema en la cadena de mando, que los suboficiales vean que son los oficiales que estaban robando y ellos siguen manteniendo esta moralidad tan alta? No, efectivamente. Mira, el tema de la credibilidad de la autoridad está en juego. O sea, si la autoridad mayor, que es la encargada de cumplir la ley, no cumple la propia ley y tiene acciones delictuales, entonces el subordinado dice, bueno, ¿y qué queda para mí? Y sobre todo porque esto no es un trabajo donde el jefe despide al empleado y no se ven más. Acá el jefe tiene que enviar muchas veces al subordinado, que es el carabinero, a protestas, a poner el pecho literalmente a las balas. Exacto, o sea, hay un problema de disciplina, de orden, ¿no? Entonces, en última instancia, el subordinado puede decir, bueno, ¿y por qué yo estoy obedeciendo a este tipo si este es un tipo tal por cual que está cometiendo tal tipo de delito, digamos? O sea, se desestructura todo el sistema institucional disciplinario, ¿no?, que garantiza efectivamente la ejecución del resguardo de la ley. ¿Y esto puede provocar, Cristian, un descontento generalizado hacia otras instituciones? O sea, es que, ¿sabes lo que pasa? El problema no es ese. Yo creo que el problema es que se van sumando en nuestro país, en los últimos años, casos donde distintas instituciones, ¿no?, están cayendo en este tipo de situaciones de fraude, o sea, yo le digo, de entonces, corrupción. Después de lo que he visto, yo no creo en las farmacias porque algunas estaban coludidas. Exactamente. No creo en el papel confort, no creo en el ejército, no creo en la iglesia, ahora no creo en los carabineros. Exactamente. Que se vayan todos como en Argentina. Exactamente. Yo te lo graficaría con una metáfora del agua, ¿no?, donde si hay una filtración, ¿no?, hay una gotera, ¿no?, una gotera, pero de repente esa gotera provoca la ruptura de las cañerías y la cañería finalmente inunda todo. Mire. Entonces, en este país, desde el inicio, lamentablemente, desde el inicio de este gobierno, con el caso Penta, con el caso Cabal, con el caso Soquimich, ¿no?, después el caso corrupción en el ejército, ¿no?, el caso de otro tipo, pero también con la Armada, ¿no es cierto? Una corrupción moral. Corrupción moral, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué país estamos viviendo, ¿no? Entonces, la pérdida de confianza en el conjunto de las instituciones puede provocar a la larga una crisis bien complicada. Hay una crisis, yo diría que esto es una crisis ética fundamental, y que tenemos que tomar ciertas medidas fundamentales. Y los políticos tienen que tomar en cuenta este aspecto, que no es solo el tema de combatir la corrupción, porque resulta que es malo robar. Es un tema de construcción de la sociedad y de sistema democrático. Esto le pasó a los argentinos en el 2001 cuando gente no creía en los políticos, que acá estamos bien cerca, veamos los índices de confianza en el Congreso, y empezaron con este lema, que se vayan todos. En Argentina, después de la elección de la Rúa, ¿no?, se combinaron varias cosas, ¿no? No fue exclusivamente la crisis de confianza y la crisis ética, porque también había una crisis económica muy fuerte. Sin embargo, también allí la desconfianza en las instituciones económicas,
¿no? Generó y potenció esta otra crisis social y crisis política. Pensemos, De la Rúa tuvo que renunciar porque al final todo el país estaba paralizado y los piqueteros por aquí y las huelgas por allá y las propias fuerzas políticas que apoyaban a De la Rúa, digamos, lo abandonaron. Fue una tormenta perfecta. Y hubieron 3, 4 presidentes en 13, 14 días. Claro. Entonces, yo creo que no estamos en esa situación en Chile, pero no estamos para nada. Sin embargo, vuelvo a la imagen de la gotera de las filtraciones. Entonces, señor Parker, esto debería también estar incluido, por ejemplo, en los programas de gobierno de los candidatos, considerando que este es un año electoral. O sea, yo creo que de todas maneras hay un tema de cómo vamos a abordar estos temas, no solo éticos, sino también institucionales. El financiamiento de la política. La transparencia, la corrupción, las medidas que se tomen para ir abordando todos los casos que están hoy día en la opinión pública, que están incluso en la justicia. Pero también, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo en términos de la formación ciudadana? Hábleme de eso. La educación a nivel de educación cívica. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción ya es un tema donde... ¿Por qué la gente finalmente acepta, ¿no? Tratar de lograr un enriquecimiento ilícito? Porque en definitiva hay una distorsión de los valores. Esa distorsión hace que los valores públicos, ¿no? Los valores de bien común, pasan a un segundo plano total. Y pasa a primer lugar, ¿qué cosa? El valor del propio enriquecimiento, en definitiva el egoísmo, digamos. Eso ¿no? va de cierta mano con esta sociedad exitista de la cual nos enseñan, consumista, donde el tener significa ser exitoso. Mira, la sociedad de consumo se basa en la ética utilitarista. Y la ética utilitarista se basa en el principio del egoísmo. ¿Ya? Entonces, en este país estamos efectivamente capturados, ¿no? por esta sociedad de consumo, que en nuestro país además está distorsionado, porque tampoco es la sociedad de consumo que uno ve en Europa o Estados Unidos. Esto es un consumismo, ¿no? Entonces hay una exacerbación, ¿no? del enriquecimiento y del exitismo que lleva en definitiva a decir, bueno, da lo mismo, los medios. Yo, con tal de obtener, ¿no? estos cuantos millones de más, ¿no? Entonces pasa en la política, pasa en las Fuerzas Armadas, pasa en Carabineros. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de cómo estamos educando respecto a los valores de la sociedad, a los valores de bien común. A eso voy. Justamente, y ya para concluir, Cristian, agradeciendo su tiempo, ¿estos son problemas puntuales de instituciones puntuales o ya es un problema institucional, organizacional, estructurado? Porque hemos hablado acá de los políticos, hemos hablado de las Fuerzas Armadas, hemos hablado y de orden, hemos hablado de la Iglesia. Todo se está cayendo de alguna manera. A ver, sí, pero yo distingo, fíjate. Yo creo que hay problemas graves en las instituciones, pero que las instituciones no están en crisis. Las instituciones como tal, a pesar de todo, no están en crisis. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, y gracias a que así suceda, las instituciones reaccionan. Y lo estamos viendo con la justicia, ¿no? que está llevando adelante todos los juicios, como los juicios de Soquimich, de Penta, de Cabal, etc. ¿no? Y lo estamos viendo con el caso de corrupción Ejército, que también se está llevando a cabo. Y ahora también Carabineros ha tomado la medida de decir, esto va a los tribunales, los 9 oficiales los expulsa de la institución, etcétera, etcétera. Entonces, la institución en sí misma no está en crisis. El problema es que nuestra cultura está en crisis. Y sobre todo la cultura ética respecto a los valores de la ciudadanía, yo creo que está en crisis. Y eso porque finalmente las instituciones quedan, o sea, las personas pasan, pero las instituciones quedan. Las personas pasan, la institución queda. Pero el problema es que si continuamos con esta crisis, ¿no? ya va a alcanzar y a tocar a las propias instituciones. Y ahí también ya se va a corromper la propia institución. Y ese es el problema. Y nuestro nivel de tolerancia hacia estos actos va a ser menor, va a ser algo... Ya ocurrió la semana pasada, entonces de alguna manera se ha mermado. Mira, el desorden de valores puede llegar al punto donde el otro día yo conversaba con un taxista
Entonces le decía, ¿qué pasa con Uber? Y el taxista me decía, bueno, a Uber no lo regula nadie. Y si no lo regula nadie, no lo regula el gobierno, entonces, bueno, tampoco, ¿por qué nos regulan a nosotros? ¿Y por qué voy a cumplir yo las normativas? Ese es el problema. Se pierde la esencia de lo que es la norma y de lo que es el respeto a la norma. Y por lo tanto la posibilidad de convivencia cívica. Es un tema que nosotros queríamos abordar, le queremos dar las gracias por esta mirada también diferente de lo que se ha hablado, porque mucho se ha hablado del monto, de las personas, de la forma, pero acá quisimos darle una mirada más en profundidad, sobre todo cómo la ciudadanía tiene que reaccionar y empezar a exigir, como dijo usted, instituciones que sean intachables. Muchas gracias por su tiempo, un gusto Por nada, verlo. muchas gracias por la invitación. Agradecemos también a la Universidad de Santiago esa vinculación que tienen con Litoral y esperamos tenerlo por otros temas. Encantado. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden que nos pueden ver en www.litoralpresstv.cl. Estar atento también a la repetición que dan los canales regionales. Un saludo también para los amigos allá de Antofagasta Televisión, de Canal 2 de Mejillones, Puerto Montt, Chiloé, todos quienes repiten también esta entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima.